Comenzaremos con la clase número 6 de Introducción a la Matemática. Esta semana trabajaremos con la primera parte de la unidad correspondiente a función polinómica y polinomios. Empezaremos con una definición. Llamamos función polinómica a una función f definida del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales que tiene la forma f de x igual a a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más varios términos más a sub 2 x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Los coeficientes a sub n menos 1, los coeficientes intermedios a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son números reales. Y los exponentes de la variable x, es decir, n, pertenece al conjunto de los números enteros positivos incluyendo el 0. Ejemplos particulares de funciones polinómicas son las funciones lineal y cuadrática con las que estuvimos trabajando las clases anteriores. Algunos ejemplos de funciones polinómicas son las que tenemos a continuación. En el primero de ellos, la función que tenemos es la función lineal f de x igual a 7. Observemos que la gráfica es una recta paralela al eje de las abscisas. La segunda también es una función lineal, es la función f de x igual a 4x menos 1, de la cual también tenemos su gráfica. La tercera es la función f de x igual a x cuadrado menos 6x más 6, es una función cuadrática y podemos observar la gráfica correspondiente a la parábola que representa esa función. Y por último, debajo tenemos dos funciones polinómicas. Una de ellas es la función f de x igual a 4x cuadrado más 5x cubo más 1 y la función f de x igual a 2x a la cuarta menos 4x cuadrado más x cubo más 1. Todos ellos son gráficos que corresponden a funciones polinómicas. Las dos primeras en particular son funciones lineales y la tercera es una función cuadrática. Para poder entonces nosotros trazar los gráficos de las funciones polinómicas como las que vimos anteriormente y profundizar en su estudio, primero deberemos trabajar con polinomios. Definimos entonces la expresión algebraica p de x igual a a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 x cuadrado más a sub 1x más a sub 0 se denomina polinomio en una indeterminada, en este caso x. A los polinomios que tienen un solo término se los llama monomios. Llamamos binomios a aquellos polinomios que tienen dos términos y trinomios a los polinomios que tienen tres términos. Algunas características de los polinomios son las siguientes. En el polinomio p de x, que tenemos a continuación, a sub n recibe el nombre de coeficiente principal del polinomio p de x. A sub 0 es el término independiente de dicho polinomio. Si el coeficiente principal, es decir, a sub n, es igual a 1, decimos que el polinomio es mónico o normalizado. El grado de un polinomio es el del monomio, es decir, del término de mayor grado. Y si a sub n es distinto de 0, entonces el grado del término a sub n por x a la n está dado por el exponente n. Y por último, definimos polinomio nulo, aquel que tiene todos sus coeficientes iguales a 0.
Decimos entonces que este polinomio no tiene grado. Veremos a qué llamamos valor o valor numérico de un polinomio para x igual a a. El valor de un polinomio en x igual a a, que lo expresamos como p de a, es el número que resulta de reemplazar la variable que define al polinomio por un valor determinado. Por ejemplo, si tenemos el polinomio p de x igual a x cuadrado menos 9, en este caso estamos en presencia de un binomio, porque es un polinomio de dos términos. Podemos observar que es mónico, porque tiene coeficiente principal 1, y es un polinomio de grado 2. En este caso, nos piden que calculemos p de 1, p de 0 y p de menos 3. Es decir, deberemos calcular el valor del polinomio p cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a menos 3. Por lo tanto, para encontrar p de 1, deberemos sustituir por 1 la indeterminada o variable del polinomio, es decir, deberemos hacer 1 al cuadrado menos 9. Eso nos da como resultado menos 8. Eso quiere decir que el valor del polinomio p para x igual a 1 es igual a menos 8. De la misma manera podemos ver que el valor numérico del polinomio p para x igual a 0 es igual a menos 9 y el valor del polinomio p para x igual a menos 3 es igual a 0. Algo importante para definir es el concepto de raíz o cero de un polinomio. Diremos que un valor de x es raíz o cero de un polinomio si y solo si el polinomio se anula para ese valor. Es decir, x igual a a es raíz de p de x si y solo si p de a es igual a 0. Para el caso anterior podemos ver que menos 3 es raíz del polinomio p de x, pues el valor numérico del polinomio cuando x toma el valor menos 3 es igual a 0. Veremos ahora las operaciones entre polinomios. Comenzaremos con la suma de polinomios. Para sumar dos o más polinomios, se deben agrupar los monomios que son del mismo grado. Si quisiéramos restar dos polinomios, deberemos al primero de ellos sumarle el opuesto del segundo. Y para multiplicar, veremos dos casos en particular. Si quisiéramos multiplicar dos monomios, debemos multiplicar sus coeficientes y aplicar las propiedades de la potenciación para obtener el grado. Por ejemplo, si quisiéramos multiplicar 2x cubo por menos 3x, multiplicamos los coeficientes, es decir, 2 por menos 3, eso nos da menos 6, y multiplicamos luego x cubo por x. Por propiedad de la potenciación debemos sumar los exponentes, es decir, obtenemos x a la cuarta. Por lo tanto, el producto de esos dos monomios es igual a menos 6x a la cuarta. Y en el caso en que quisiéramos multiplicar dos polinomios, aplicamos la propiedad distributiva del producto y multiplicamos los monomios correspondientes. Resolveremos ahora el siguiente ejemplo. Dados los polinomios p de x, q de x y r de x, en este caso p de x es un trinomio ya que tiene tres términos con coeficiente principal 2 y grado 2. Q de x es un binomio con coeficiente principal 5 y grado 1. Y r de x es un trinomio de coeficiente principal menos 6 y grado 3, nos piden que resolvamos el cálculo p de x por q de x menos r de x. Sabemos que cuando hacemos un cálculo combinado debemos respetar la separación en términos, es decir, el orden de prioridad de las operaciones.
Por lo tanto, primero resolveremos el producto entre P y Q y luego al resultado obtenido le restaremos el polinomio R. Para resolver el producto de P de X por Q de X, deberemos aplicar propiedad distributiva. Entonces comenzamos haciendo distributiva 2x cuadrado por 5x, que nos da 10x cubo, 2x cuadrado por 1 nos da 2x cuadrado, luego 2x por 5x nos da 10x cuadrado, 2x por 1 nos da 2x, y por último menos 3 por 5x nos da menos 15x, y menos 3 por 1 nos da menos 3. Luego de estos 6 términos, agrupamos o resolvemos aquellos términos que tengan el mismo grado, que tengan la x con el mismo exponente. Entonces podremos sumar 2x cuadrado con 10x cuadrado, eso nos da 12x cuadrado, y 2x con menos 15x, que nos da menos 13x. Por lo tanto, el producto de P de X por Q de X es el polinomio 10x al cubo más 12x cuadrado menos 13x menos 3. Luego, a este producto deberemos restarle el polinomio R de X. Para hacer entonces la resta entre estos dos polinomios, al primero de ellos le debemos sumar el opuesto del segundo, es decir, el opuesto de R de X. Entonces, al polinomio 10x al cubo más 12x cuadrado menos 13x menos 3, le sumamos el opuesto de R, que sería más 6x cubo menos 2x cuadrado menos 7. Agrupando nuevamente aquellos términos que tengan el mismo grado, que tengan x con igual exponente, obtenemos como resultado 16x cubo más 10x cuadrado menos 13x menos 10. Ese sería el resultado del cálculo solicitado. Por último, veremos la división entre polinomios. Dados dos polinomios, P y Q, donde el grado del polinomio P es mayor o igual al grado del polinomio Q, siempre existen polinomios C de X y R de X únicos, a los cuales llamamos cociente y resto respectivamente de la división de P de X dividido Q de X, tales que se verifica que P de X es igual al cociente por el divisor más el resto. Siempre en la división el grado del resto es menor que el grado del divisor, o el resto es el polinomio nulo. Nosotros nos ocuparemos a partir de ahora de la división solamente en el caso en el que el divisor tiene la forma x menos a, es decir, cuando el divisor es un binomio que tiene coeficiente principal 1 y grado 1. Para realizar entonces la división en la que el divisor es de la forma x menos a, aplicaremos la regla de Ruffini. Tengamos en cuenta que a es un número real. Si nosotros quisiéramos hacer la división de P de X dividido Q de X, donde P de X es el polinomio menos 4x cubo más 3x cuadrado más 2x cuarta menos x menos 3, y Q de X es x más 1, vamos a construir una tabla. En la parte superior de la tabla se colocan los coeficientes de P de X ordenados en forma decreciente y completa. Es decir, si observamos el polinomio P de X, vemos que el coeficiente principal es 2, que es el coeficiente del término 2x cuarta. Por lo tanto, el primer número que colocamos en la parte superior de la tabla es el 2. Luego el menos 4, porque es el coeficiente de x cubo. Luego 3, que es el coeficiente de x cuadrado. Luego menos 1, que es el coeficiente de x. Y por último menos 3, que es el término independiente.
Es decir, están los coeficientes de p de x ordenados en forma decreciente y completa. Luego, en la parte izquierda inferior de la tabla, colocamos el número -1. ¿Qué es ese -1? Ese -1 es el opuesto del término independiente de q de x. Observemos que el polinomio q de x es x más 1. El término independiente es 1. Por lo tanto, en la tabla copiamos -1. Luego, el primer coeficiente del polinomio p, el 2, lo bajamos al final de la tabla. Y ese 2 lo vamos a multiplicar por el -1 que copiamos a la izquierda. Haremos 2 por -1. Ese resultado, que es -2, lo colocamos en la tabla debajo del segundo coeficiente de p, o sea, debajo del -4. Y hacemos la suma. -4 menos 2 es -6. Ese -6 que obtuvimos lo volvemos a multiplicar por -1. Y el resultado, que es 6, lo colocamos debajo del tercer coeficiente del polinomio p, es decir, debajo del 3. Luego sumamos 3 más 6, obtenemos 9. Luego ese 9 lo volvemos a multiplicar por -1. Nos da -9 y lo colocamos debajo del cuarto coeficiente de p, es decir, debajo de -1. Sumamos esos coeficientes, es decir, hacemos -1 menos 9 nos da -10. Y por último, este -10 lo volvemos a multiplicar por -1, nos da 10 y lo ubicamos debajo del último coeficiente de p, que era el término independiente. Hacemos la suma, -3 más 10, y eso nos da 7. Ese 7, ese último número que obtuvimos, es el resto de la división entre p y q. Y todos los números anteriores, el 2, el -6, el 9 y el -10, son los coeficientes del cociente de esta división. Entonces diremos que el cociente de la división es el polinomio 2x cubo menos 6x cuadrado más 9x menos 10. Ahí observamos todos los coeficientes que obtuvimos en la tabla cuando aplicamos la regla de Ruffini. ¿Por qué este polinomio tiene grado 3? Porque el polinomio p era un polinomio de grado 4. Al dividir ese polinomio por el polinomio x más 1 aplicando la regla de Ruffini, el cociente siempre tiene un grado menos que el polinomio dividendo. Entonces, es por eso que c de x es un polinomio que tiene grado 3. Y r de x es el resto de la división, en este caso es el polinomio 7. Veamos el teorema del resto. El resto de la división de un polinomio p de x por otro de la forma x menos a, donde a es un número real, es igual al valor numérico del polinomio p de x en x igual a a. Es decir, el resto de la división, r de x, es igual al polinomio p especializado en a. Vamos a verificar para el caso anterior que el resto de dividir el polinomio p de x por x más 1 es realmente 7, como vimos al aplicar la regla de Ruffini. Al polinomio x más 1, nosotros lo podemos escribir de la forma x menos menos 1. X más 1 es el divisor. Recordemos que el divisor debe ser de la forma x menos a. Entonces, en este caso, a sería igual a menos 1. El polinomio p de x era el polinomio menos 4x cubo más 3x cuadrado más 2x a la cuarta menos x menos 3. Si queremos calcular el resto de la división entre p de x y x más 1, lo que debemos hacer es sustituir en el polinomio p la x por el valor de a, es decir, por menos 1.
Entonces, calculando el valor numérico del polinomio p cuando x es igual a -1, sustituimos todas las x por -1, realizamos el cálculo correspondiente y obtenemos como resultado 7. Es decir, el resto de la división del polinomio p de x por x más 1 es igual a 7. Veremos el concepto de divisibilidad entre polinomios. Decimos que p de x es divisible por q de x si el resto r de x de la división de p de x por q de x es 0. Decir que el polinomio p de x es divisible por otro polinomio q de x implica que q es divisor de p, que p es múltiplo de q y que la división es exacta, es decir, el resto es 0. Una propiedad importante relacionada con la divisibilidad es la siguiente. Decimos que x igual a es raíz de p de x si y solo si p de x es divisible por x menos a. Este sí y solo sí que aparece en la definición de esta propiedad implica dos cosas. Por un lado, que si x igual a es raíz de p de x, entonces p de x es divisible por x menos a. Y por otro lado diremos que si p de x es divisible por x menos a, entonces x igual a es raíz de p de x. Veamos unos ejemplos. En el primero de ellos nos preguntan cuáles de las siguientes divisiones es exacta. Tenemos dos divisiones para hacer. Entonces pensemos. Que la división sea exacta significa que el resto de la división debe ser 0. Es decir, en el primer caso, el resto de la división de x cuadrado más x cubo menos 2 dividido x menos 1 debe ser igual a 0. En este caso a nosotros no nos interesa conocer el cociente de la división, solo nos interesa ver si el resto de la división es 0. Por lo tanto, utilizaremos el teorema del resto. Entonces, en el primer caso, para utilizar el teorema del resto, si llamamos p de x al polinomio dividendo, es decir, a x cuadrado más x cubo menos 2, para calcular el resto de la división, especializaremos en este polinomio por 1, ya que el divisor es x menos 1. Al especializar por 1 en el polinomio y realizar el cálculo correspondiente, obtenemos 0. Quiere decir que el resto de la división entre esos dos polinomios es 0. Por lo tanto, la división es exacta. En el segundo de los ejemplos, si llamamos p de x al polinomio dividendo, es decir, a x a la cuarta menos 2x menos 1, y queremos hallar el resto de la división de este polinomio por x más 2, al utilizar el teorema del resto, especializamos en el polinomio p por menos 2, ya que el divisor es x más 2. Especializando entonces por menos 2 en el polinomio p y realizando el cálculo correspondiente, obtenemos como resultado 19. Es decir, el resto de la división entre el polinomio p y x más 2 es 19. Por lo tanto, en este caso, la división no es exacta, ya que el resto dio distinto de 0. En el segundo de los ejemplos nos preguntan si existe algún valor k real tal que el polinomio p de x igual a menos x al cubo más 5x menos k sea divisible por x menos 3. Para que un polinomio sea divisible por otro, el resto de la división debe ser 0.
Entonces nosotros tendremos que averiguar qué valor tendrá que tomar k para que el resto de la división entre el polinomio p y x menos 3 sea 0. Nuevamente, al tener que trabajar con el resto de la división, utilizamos el teorema del resto. Entonces, aplicando el teorema del resto, lo que tendremos que hacer es especializar en el polinomio p por x igual a 3, ya que el divisor es x menos 3. Entonces, menos 3x cubo más 5 por 3 menos k nos da como resultado el resto de la división. Nosotros queremos ver cuánto tiene que valer k para que eso me dé 0, porque estamos trabajando con polinomios que son divisibles. Entonces lo que tendremos que ver es para qué valor de k menos 27 más 15 menos k es igual a 0. Resolviendo esa ecuación, haciendo menos 27 más 15, que es menos 12, sumando 12 en ambos miembros de la igualdad, obtenemos menos k igual a 12. Luego, dividiendo ambos miembros por menos 1, tendremos que k tiene que ser igual a menos 12. ¿Qué quiere decir? Que si k es igual a menos 12, el polinomio p de x será divisible por x menos 3, es decir, el resto de la división entre esos polinomios será 0. Damos así por finalizada la primera parte correspondiente a la clase número 6.